Hola Chimotubers, estamos en Zarra y nos vamos a la Feria de la Matanza. Estamos en la quinta edición de la Feria de la Matanza de Zarra, una feria en la que podemos disfrutar de la gastronomía, de la cultura y del folclore de este pueblo del interior de Valencia. Podemos disfrutar de un mercado gastronómico y de diversas exposiciones y visitas guiadas. También podremos ver una representación de cómo se hacía la matanza del cerdo. Seguro que es una feria que nos va a encantar. Acompañadme y lo vemos. Chimotubers, pincho de palomo, es como una croqueta con hígado y carne. Vamos a probarlo. Buenísimo, pincho de lomo. Espectacular. Pincho de morcilla. Buenísimo. Como tú ves, pincho de longaniza. Espectacular. Queso tierno. Buenísimo. Requesón. Estamos aquí con Amparo de las Amas de Casa de Zarra y ellas estaba sirviendo un plato que yo no lo he visto nunca, se llama gachamigas y nos va a explicar un poco en qué consiste. Bueno, pues la gachamiga se hace sofriendo primero la carne, que consiste en trocicos de tocino, costillicas, hígado, liviano, y luego en ese aceite... Todo sin grasa, ¿no? Todo sin grasa y sin colesterol. Ahí en el aceitico ese de freír se sofríen unos ajos, se quema la harina, ahí bien para que luego no sepa harina, y ya se echa agua, y todo es cuestión de dar vuelta y vuelta, y otra vuelta y más vuelta y más vuelta, hasta que ya la harina se hace como una tortilla y suelta el aceite. Sí. Entonces ya está hecha la gachamiga y entonces se pone una poca gachamiga con unos trocicos de carne, y esto se acompaña siempre para que sea más light. Con un poquito de pan. Bueno chicos, por aquí tenemos la gachamiga. Muchas gracias. Y vamos a probarla a ver cómo está. Aquí me he preparado yo un pincho o un montadito de gachamiga y la voy a probar y os digo cómo está. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Buenísimo! ¡Oh, sí, señor! Este es un espectáculo. Aquí en comer y beber no nos dejan parar. Nos han ofrecido como un caldo con pelotas que se llama... Bolas de relleno. Bolas de relleno y lo vamos a probar, claro. Claro, porque como estamos vacíos y no hemos comido nada, pues ole, bolas de relleno.
como un puchero, como caldo de un puchero valenciano, pero un poco más potente con pelotas. Estamos aquí con Ramón. Ramón, ¿de dónde eres? De Albaida. De Albaida. Bueno, ¿y cómo es que vienes aquí a la Feria de Zarra? Pues perquè la dona és família d'ací del poble i entonces vinguem i este és el quint any que estan fent-ho. ¿Y qué nos puedes contar de aquí? ¿Qué es lo que...? Porque he oído unos nombres antes así muy, Pues así, lo que muy n'hi ha- guarros y lo que n'hi ha que fer és me ha dado un vindre- poco la risa. Vindre a menjar i a disfrutar. Així pots demanar guarres, pots demanar perro, pots Guarra, demanar perro y ¿qué más? y palomos. Y palomos. Y explícanos lo que es, va, venga. Pues el palomo es lo que nosotros le llamamos el figatell. Sí, ya, sí. Lo he Aquí probado, lo he probado. se llama palomo. Palomo. La guarra es una mezcla entre salchicha y chorizo y está buenísima. Y se llama guarra. Guarra. Y el perro es lo que es la bufa, el morcó. Claro, sí. Es un embutido frío, ¿no? Y aquí lo hacen con sangre. Entonces sale un embutido negro. Muy bien. Y está buenísimo. Pues muchas gracias. A Y disfrutar, la, ¿eh? y la gachamiga. Bueno, la gachamiga la hemos probado ya. ¿Qué es eso que han traído aquí? La perola esa que hay ahí. ¿Qué es? Pues una patata con huevo a montón, patata revuelta. Patata, ¿el nombre típico cuál es? Patata revuelta con huevo. Patata revuelta con huevo. A montón. A montón. Vale, es para saber. Sí, comida de pobre. ¿Y eso qué es? Básicamente está sofrito, ¿no? Todo. Sí, todo frito, todo. Y al montón, ¿no? A montón. Patatas al montón. Aquí lo tenéis. Hoy os querría contar cómo era el día de matanza. Buah. Aquí Y en ahora Málaga me parece que el último año que nos vamos a ver la representación de la matanza del cerdo que la están haciendo ya. ¡Vámonos! Chimotubers, estamos aquí con Raúl. Raúl es el concejal de Fiestas de Zarra. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, en plena feria. En plena feria, te hemos visto ahí que has participado en la representación de la matanza, así como actor casi que principal, ¿no? Un grupo de 14 personas, todas del pueblo, y representamos lo que venía siendo una matanza en una casa cualquiera, una familia cualquiera del pueblo. La verdad que ha estado muy bonito, lo he visto y yo al principio cuando lo oí creía que ibais a matar un cerdo ahí en público, pero nos han explicado que eso está Lo hacemos totalmente representativo. totalmente prohibido y es una representación. Una ¿no? representación. Para que los animalistas no se nos En enfaden. Y bueno, Raúl, ¿qué nos puedes contar de la feria? Una feria principalmente gastronómica y artesanal. La componen la parte de la arriba, toda gastronómica, y la plaza de abajo, artesanal. Tenemos 2 salas de exposiciones en el que año tras año vamos variando las exposiciones de madera, esparto, pintura, y año tras año nos mejoramos en decoración, instalaciones, y este año es la 5ª edición y ha sido exagerado la gente que ha venido a visitarnos. Estamos súper agradecidos tanto nosotros como todos los componentes que forman la Asociación de la Matanza. ¿Estáis contentos, no? Muy contentos, la verdad, muy agradecidos de la gente que ha venido a vernos. Hoy hemos tenido un poco de mala suerte con el tiempo, ¿no? Hoy hemos tenido- pero hecho bueno, que es el último día. Sí, No pasa hasta nada. ha empezado a llover justo al final de la representación, ¿no? No pasa nada. Ha salido bien. Como Pues, es el último día, no pasa nada. muy bien, pues Raúl, Se lo muchas permitimos. gracias. A vosotros. Esperemos que la gente vea el vídeo Claro. y al año que viene venga mucha gente más. Estáis todos invitados. Y gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Hasta el año que viene. Hasta luego. Chimotubers, por si no fuera poco, todavía nos queda probar el arroz. Aquí lo llaman arroz de chichi o arroz de matanza. Y está hecho con salchichas, con magro, con garbanzo. Bueno, vamos a probarlo. Buenísimo.
Chimotubers, estamos aquí con Pablo. Pablo ya lo conocéis del anterior vídeo Chimotube de la Feria de Miel. Algunos lo conocéis también porque participó en el programa Masterchef. Y bueno, ya nos une un lazo ya casi de amigos. Sí, casi no. De amigos, ¿no? De amistad ya. Venga, pues Pablo, como somos amigos, te he traído un regalito. Te he traído una camiseta de Chimotube para que la luzcas donde tú creas conveniente. Pues muchísimas gracias y la voy a llevar a todas las ferias que vaya, la llevaré puesta, que lo sepáis. Bueno, Pablo, tú eres de aquí de Zarra, eres el que nos ha invitado a venir. Estamos muy contentos porque nos ha gustado mucho todo lo que hemos visto aquí. Hemos pillado un día malo porque hace mucho aire, Sí. pero aún así nos ha gustado. Yo Bueno, que me alegro. ¿qué nos cuentas tú de aquí, de tu pueblo, de la feria? A ver, lo primero, muchísimas gracias por venir, porque es un pueblo muy pequeñito y para una feria que hacemos, que la verdad es que se anima mucho la gente, pues es de agradecer que si se dice que se venga. O sea, que yo de verdad lo primero... Gracias a muchas ti gracias. por invitarnos. Y lo segundo, pues nada, aquí la tradición es ver culturalmente cómo se vivía la matanza en nuestro pueblo, cómo se cuidaba un cerdo durante todo el año y luego pues tanto el hombre de la casa y la mujer de la casa y el niño de la casa, qué funciones tenían y ¿Cómo cómo lo hacían. participaban, no? En el... Exacto, cómo el niño iba a darle al gorrino de comer, Sí, lo hemos visto, lo hemos visto. cómo lo iba midiendo el hombre y luego las funciones de cada uno, claro, y con eso se comía todo el año. Y luego disfrutar, ¿no? De todo lo que nos da el cerdo, ¿no? Eso sí, que del cerdo ya se sabe, hasta los andares. Pues nada, Pablo, muchas gracias. Seguro que vamos a volver el año que viene porque nos ha encantado. Yo que me Tanto aquí alegro. como Ayora. Y nada, nos vemos el año que viene, ¿no? Pues aquí os esperamos. Venga. Estamos aquí con las amas de casa de Zarra. Ellas hacen unas tortas, de un dulce, y Pilar nos va a explicar cómo es el dulce y cómo lo hacen. Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo también, aquí muy contento de estar en Zarra compartiendo vuestra fiesta. Pues sí, porque es una fiesta Explícanos, preciosa. explícanos cómo hacéis las tortas, cómo se hacen. Pues nada, mira, sal, harina, levadura, agua y leche y ya está, no llevan otro eso y luego freírlas y luego servirlas con mucha gracia, porque si las sirves así sin reírte no hay nada que hacer. ¿Y luego eso con qué lo acompañáis? Porque Luego lo acompañamos con miel o con chocolate. Y el que quiere con salado, toda la vida se ha comido con salado también. Con Está salado. buenísimo, con salado, con mojama, con toñina, con lo que quieras. Muy bien, pues Sí. muchas gracias, Pilar. Faltaba probar las tortas fritas. Yo no las voy a probar porque no puedo más ya, Sí, pero aquí yo me estoy guardando, aquí no he comido paella María- ni nada para comer esto. Ella es que es muy si de no tenían dulce. a llorar, ya no lo como. Venga, María José, ¿cómo están las tortas? Explícanoslo. Eso está buenísimo. Por fuera está crujiente, por dentro está ¿Y qué le has puesto por ahí encima? miel, hombre, miel. Claro. Íbamos a ver la exposición, en la sala de exposiciones, y nos hemos encontrado cerrado. Y hemos visto a Quique y nos ha dicho, ¿queréis que os abra? Yo tengo la llave. Y nos va a abrir. Bueno, Quique, ¿tú cómo es que tienes llave de aquí? Explícanos. Pues aparte de que yo tengo una exposición ahí dentro, como soy primera dama del pueblo, yo soy el marido del alcalde. Yo llevo 23 años en España, 20 con mi pareja y 13 casados. ¿Y cuánto tiempo vives aquí en Zarra? En Zarra 16 años. 16 años, o sea que eres uno más, ¿no? Yo soy zarrino hasta los la huesos. médula. Sí, sí. Pues muy Pero bien. nada, Pues nos vas a abrir, ¿no? Y nos supuesto. vemos la exposición. por supuesto. Venga, muchas gracias. Vamos. Chimotubers, estamos con Ángel. Ángel es el alcalde de Zarra. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Yo de maravilla, de ver la gente que ha venido aquí al pueblo en estas fechas, encantado, de verdad. Y más con vuestra presencia también. Bueno, ¿qué nos puedes contar de la Feria de la Matanza? Hombre, la Feria de la Matanza fue una iniciativa que tuvimos hace 5 años para promocionar la zona, porque estamos en un alto riesgo de población, una manera de traer gente.
Y yo siempre he dicho una cosa, youtubers, yo os lo digo, si queréis pasarlo bien, venir, porque para que una buena feria salga adelante hay que dar de comer. Y nada mejor que la matanza de cerdo para comer a base de bien. Eso lo puedo corroborar yo. Pues nada, Ángel, muchas gracias, no te molesto más. Vale, no os molestes. No te Y preocupes. nos veremos seguro el año que viene porque hemos estado aquí encantados y vamos a repetir. Espero que sí. Youtubers, hasta aquí el vídeo de la Feria de la Matanza de Zarra. Espero que os haya gustado, a nosotros nos ha encantado. Os recomiendo a todos que vengáis, que disfrutéis de sus calles, de su gente, de su fiesta. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros, compartirlo y como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.